Like, he's gonna do. Wait, that's like. Those are some really bad misdrops for Luis surviving, but he's gonna top out at 586,000 points. Double there for F1 champion, but his stack is way too high for that player. He's gonna top out. And yeah, official max out here in Classic Tetris Iberia. Luis is the winner of the Classic Tetris Iberia qualifier. Pues así es, os prometí que volvería y aquí estoy. Acompañadme en esta aventura a través de mi primer campeonato de Tetris en persona, el Campeonato Ibérico de Tetris Clásico de 2023. Pues ha pasado mucho tiempo desde el Campeonato Ibérico inaugural, y en la comunidad de Tetris han sucedido muchas cosas, incluyendo a la comunidad ibérica. Vamos a ver cómo le ha ido al ganador del campeonato inaugural. I guess we'll find out here. 756 for Nenu, 796 for Luis. Nenu's board kind of break it down a bit. Luis, el ganador del Campeonato Ibérico inaugural de 2021, pudo clasificar para el Campeonato Mundial de ese mismo año poco después. En este rindió a muy buen nivel, acabando en el top 16 y venciendo a jugadores más experimentados como Nenu o Hydrandud. Este último, de hecho, consiguió el récord de ser el primer jugador en la historia en superar la barrera del 1,6 millones de puntos. Y es que, durante toda la historia del Tetris clásico, había dos técnicas que se podían utilizar. Dash, en la que se dejaba presionado el D-pad para mover las piezas a la velocidad que el juego tiene programado, y Hypertapping, presionando manualmente una y otra vez el D-pad para intentar conseguir mayores velocidades. Sin embargo, una nueva técnica llamada Rolling, forjada por Chess, revolucionó la comunidad de Tetris, con velocidades de movimiento muy superiores, permitiendo salir de situaciones complicadas y haciendo posible el juego en nivel 29, imposible para Dash y muy difícil para Hypertapping. Para nuestro campeonato de 2021, los finalistas Luis y Mezex eran Hypertappers. Y aunque para el campeonato ibérico de 2022, celebrado en Galicia, Luis todavía no usaba Rolling, pudo vencer a Mezex en la semifinal, siendo finalmente vencido por un jugador americano en la final, apodado Somalian. Eso sí, no sin antes mostrar que efectivamente merecía estar en la final. Let's go! Almost 1.2 here for Luis. One more Tetris and he's gonna get a 1.2 here in Iberia. Can he get it? Can he get the long bar? Where is the long bar? Where is the long bar? Venga chicos, ¿acaso esto os sorprende? Ni que fuera nada raro, si solo es Luis, parece que nunca la habéis visto jugar. Luis también clasificó para el grupo Masters del CTM de enero de 2023. El CTM es un campeonato online mensual donde los mejores jugadores clasifican para enfrentarse en diferentes grupos, teniendo Luis su primera toma de contacto en el grupo principal, y sabiendo que había otro objetivo en su mente: ganar el Campeonato Ibérico de 2023. No era el único jugador en el que nos íbamos a centrar, ya que en la zona media varios jugadores de la comunidad trabajaban para conseguir sus primeros max-outs, o puntuación por encima del 1.000.000 de puntos. En el caso de algunos, les costó más que otros. Budget Bestie, un jugador que estuvo presente en el campeonato inaugural de 2021, fue el primero en conseguirlo. Llevaba bastante tiempo al borde de conseguirlo, hasta que por fin, en junio de 2022, lo consiguió. Un dato gracioso es que le pregunté si sabía la fecha de su primer max out el 29 de junio de 2023, dando la casualidad de que lo consiguió ese mismo día del año anterior. Casualidades de la vida. Ya en 2023, Yelena entraría en el grupo, consiguiendo no uno,
sino 2 max-outs en muy poco tiempo. Había que tener en cuenta también a otros jugadores, como es el caso de Bernie, cerca del max-out, o los Hyper-Tappers, Hangamaster y El Valle, de la comunidad de Tetris Effect Connected. En mi caso, si quería conseguir el max-out, tendría un largo camino por delante. En la clasificación del Campeonato Ibérico de 2021 no llegué a los 300.000 puntos, y en el campeonato en sí la cosa no cambió mucho. Mi mejor juego en nivel 18 fue mi último juego contra Luis, con 346.000 puntos. Contra Alex Freeman llegué a las 157 líneas antes de llenar el tablero, y mi mejor juego absoluto, contra Boxy, llegó a los 407.000 puntos. Había mucho que mejorar, y por suerte fui progresando, consiguiendo mi primer 700.000 y mi primer nivel 29 ya entrados en 2022, mi primer 800.000 en julio y mi primer 900.000 en junio de 2023. Pero me faltaba el paso más difícil, la barrera del millón, y aunque tuve buenas oportunidades, siempre fallaba en mis intentos. Al menos usé el mes de agosto para clasificar para uno de los grupos del CTM, donde clasifiqué bien y perdí en la primera ronda, pero rindiendo a buen nivel. Días así me sirvieron de práctica para el campeonato ibérico que estaba por venir. Y entonces nos remontamos al 2 de septiembre, un día que recuerdo como si fuera ayer. Un jugador, comentarista y hosteador de partidas muy conocido en la comunidad, conocido como Kingsman, organizó un amistoso entre algunos de los que iríamos a Madrid el 23 de septiembre. En este caso, los elegidos eran Gunther, jugador de Francia, y Mezex, contra Luis y yo. En el primer juego, poco después de que Mezex llenara el tablero, me metí en problemas, demasiado alto para Dash, y yo también llené el tablero. Aún así, Luis tenía una amplia ventaja contra Gunther y pudo asegurarse el primer juego con facilidad. En el segundo juego, pude llegar a la transición con casi 500.000 puntos, pero un pequeño error me hizo imposible abrir la derecha y llené el tablero. Esta vez Luis lo tendría más difícil, ya que tanto Mezex como Gunther llegarían hasta nivel 28 con facilidad. Incluso Gunther llegó a la killscreen. Ahora Luis necesitaba remontar 200.000 puntos en la killscreen, y aunque no era tarea fácil conseguirlo, lo haría. Aunque esto no fue lo más sorprendente. Después de conseguir los puntos necesarios, decidió seguir jugando. Fue pasando por los niveles como si nada, consiguiendo sobrevivir hasta nivel 84, superando con creces su récord personal, llegando a los 2,6 millones de puntos. Sencillamente increíble. Mi momento llegaría en el tercer juego. Después de que tanto Gunther como Mezex llenaran el tablero, decidí seguir jugando para ver cómo sería una partida contra Luis. Y la verdad es que salió bien. Pude mantenerme a unos 100.000 puntos de Luis y aguanté hasta pasado nivel 24, llenando el tablero casi al mismo tiempo que él, con una puntuación más que respetable de 641.000 puntos. Poco después, Yelena, Batchet y Tomelo se enfrentaron entre ellos. Yelena consiguió la victoria en las 3 primeras partidas y Batchet en la cuarta. Y la verdad es que toda esta tarde sirvió para conocernos mejor, para mostrar nuestras cartas y creo que todos nos lo pasamos bien. Y por mi parte, pude reencontrarme con Luis, pero esta vez yendo con él, no contra él. Ya era hora. Pero siendo sinceros, para mí lo más especial de ese día ocurrió unas horas antes. Os presento el momento en el que cumplí mi meta en Tetris. Disfrutadlo. Una O, no, ¿por qué no he usado esa pieza? Vale, una O, una barra, una barra, una barra, una barra, una barra, no, ¡sí!
Así es, me tomó unos 3 años, pero por fin había conseguido unirme al club selecto de los jugadores con más de 1 millón de puntos. Mi primer max out. Creo que este día fue la preparación perfecta para el torneo y me dio la confianza que necesitaba. Y llegó el día que todos estábamos esperando. Los jugadores llegamos a Madrid. Llegó nuestra hora de competir en el que sería el mejor campeonato ibérico de Tetris clásico hasta la fecha. Todo estaba increíblemente preparado. Las instalaciones del edificio Telefónica de la Gran Vía fueron ideales. Y ahí estaba yo, con mi pase y la camiseta clásica del ZWC, además de que me compré otra exclusivamente para este torneo. Había muchas ganas de que empezara. En la parte de atrás del auditorio había una estación de Tetris que muchos, incluido yo, usamos para practicar, y que ayudaron también a que algunos que no iban a participar tuvieran su momento. No siempre todo lo acaparan los campeones. Vamos, que aguanta. No. Sí, no. Tiempo después llegó Luis y nos mostró su técnica de rolling con la que podía manejar las piezas en nivel 29 como si estuviera jugando yo en 19. Era increíble ver en vivo una técnica tan difícil de dominar y tan extraña. Estaba claro que Luis era la fuerza a batir. Hay que recordar que para el Campeonato Ibérico de 2022, Luis todavía no usaba el rolling. El que sí lo implementó primero en la comunidad fue Mezex, que junto a su estilo agresivo pudo batir sus antiguos récords. Y si bien es cierto que al final no pudo participar en el Campeonato Ibérico de este año, sí que tuvo un año movidito, incluyendo su participación en el CTM Masters de marzo y su participación en el Campeonato Austriaco, donde alcanzó la semifinal rindiendo a muy buen nivel. Y llegó la hora. La transmisión comenzó de parte de Retrocabeza con unas escaleras que incluso nos recibían jugando a Tetris. El espectáculo estaba garantizado, con 3 tandas clasificatorias de alrededor de 1 hora para conseguir la mejor puntuación posible. Yo estaba apuntado para la segunda tanda, así que por el momento me tocaba esperar, mientras que Batchet abandonaba la cabina de comentarista para jugar en la primera tanda, dejando paso a Retrocabeza y Tomelo para comentar. Y esta primera tanda era importante para mí, ya que en ella clasificarían muchos de mis rivales directos, como eran Batchet, Yelena o Juan Master mencionados anteriormente, y Tebrix, pionero en la comunidad española de Tetris, 3 de ellos con Max Out y Hanga Master progresando rápidamente con más de 900.000 puntos de récord y que demostraría desde el principio mucha consistencia, consiguiendo muchas puntuaciones altas durante la clasificatoria, siendo el primero en llegar a la transición y superar los 500.000 puntos. En clasificatorias como esta es importante conseguir una puntuación decente lo antes posible para no ponerse nervioso. Poco a poco el resto de jugadores se iban animando. Tebrix tenía una buena puntuación antes de entrar a nivel 19, pero llenó el tablero con 481.000 puntos tras una serie de errores. A continuación era el turno de Yelena, que entró a nivel 19 con una puntuación similar, y con calma fue pasando por cada uno de los niveles y sin arriesgar mucho. Pudo superar los 600.000 puntos, pero en nivel 27 una serie de dependencias como una L que llegó un poco tarde y un error hizo que llenaran el tablero. Batchet, mientras tanto, venía con una puntuación muy alta para entrar en nivel 19. Sin embargo, a diferencia de Yelena, Batchet jugaba más agresivo. Conseguiría un Tetris en nivel 20, hasta que una serie de piezas desafortunadas le meterían en problemas y llenaría el tablero con casi 650.000 puntos. Y mientras tanto, varios juegos de Hanga Master que superaban el nivel 19. Batchet volvía al ataque. De nuevo llegaba la transición con una puntuación teóricamente más que suficiente para conseguir el primer max out del día. Maximizando cada línea en nivel 18, entraría en nivel 19 una vez más con 600.000 puntos, pero la suerte no estaba de su lado. Esperando recibir una S que no llegaba, decidió poner la barra vertical, creando dependencia de una segunda barra larga, y esta no llegaría. Todavía se podía salvar, pero un error al girar la J sentenciaba un juego con potencial. A falta de 10 minutos para el final, Yelena volvió a tener un juego prometedor. Llegaría al nivel 24 sin problemas, pero el nivel 25 dejaría la parte izquierda muy alta y dejando huecos y no pudo continuar. El siguiente juego entraría en nivel 19 con casi 600.000 puntos, y se notaba que no estaba tomando riesgos innecesarios. Le quedaban 10 niveles y ya tenía una gran puntuación. Además,
conseguiría otro Tetris en nivel 20. Parecía que este iba a ser el juego esperado. Con el tablero en buen estado, le llegó una L, y ya sea por un error o por dejar espacio para la siguiente pieza, la L se movió en el último frame, causando una reacción en cadena que no se podría salvar a pesar de un triple a la desesperada por parte de Yelena. Todos los jugadores estaban ya en su último juego, y con Batchet y Tebrix eliminados, ya solo quedaba Hanga Master y Yelena. Kang estaba usando su Hyper Tapping para sobrevivir en nivel 23, hasta que un error con la T le condicionaría la partida. Ya solo quedaba Yelena en pie, que no tenía una gran puntuación, pero estaba sobreviviendo, y conseguiría hacer los Tetris necesarios para colocarse con opciones de superar su mejor puntuación si conseguía llegar a nivel 29, pero un error con la J en nivel 25 sería el final de su partida y el final de la primera ronda de clasificación. Y la situación que se me presentaba era interesante. 3 de mis rivales directos estaban muy igualados con más de 600.000 puntos. Yelena, Hanga Master y Batchet. Y algo más atrás estaba Tebrix. Y ahora era mi turno de clasificar. Estaba nervioso, pero confiaba en que mis últimos meses de mejora se hicieran notar. Estaría sentado junto al valle, el único hypertapper del grupo. Que recuerdo que hubo un poco de lío porque le dejé mi mando y yo mientras me quedé con uno de los mandos de la marca Hyperking, con los que empecé en el mundo del Tetris y con los que me fue tan bien. Y como no, tenía que salir a la luz uno de los memes que hubo conmigo en el campeonato inaugural del ZWC Iberia en 2021. It's going right. I think we are going to see a lot of triple flipping here. F1 champion. We all love triple flipping, but he does it so fast. I mean, I couldn't do it that fast. Eso fue algo que me caracterizó desde que empecé a jugar, y se hizo evidente en 2021. Y en el campeonato inaugural, los comentaristas, sobre todo Mezex, mencionaron una y otra vez este detalle. It's just so swag seeing those triple flips like on the middle of the board, just barely predicting the decent time. It's so swag. Look at this triple flip on the way to the left. That's beautiful. Pues con triple flips o sin ellos iba a intentar dar lo máximo, junto al Valle, el Iva y Jordi, que daría paso a Batchet para comentar la segunda ronda junto a Retrocabeza. Todos habíamos acabado nuestros minutos de calentamiento y ya estábamos listos. All the players. Okay. All players are ready, and let's do the countdown. In 3, 2, 1, Tetris. Con la clasificación empezada, mis primeros juegos serían para conseguir una puntuación, para tener algo a lo que sujetarme. Pude llegar hasta casi entrados en nivel 19, pero tuve muchísimos problemas en ese juego. Aún así, decidí registrarlo por si acaso. El primer juego importante sería para el IVA, con 550.000 puntos al entrar en nivel 19. Muy buena puntuación. Y seguiría apuntando a más. Para ella, preparar algunos Tetris en esta velocidad no debería ser un gran problema. Seguiría avanzando por los niveles, solo preparando Tetris cuando el tablero lo permitía. Y a pesar de que en nivel 23 se le complicó el tablero, recuperó el control al entrar en nivel 24. Pero entonces, un error con la T que no esperaba desestabilizó el tablero. Todavía no era un error mortal, de hecho, parecía que lo estaba llevando bastante bien. Sin embargo, las piezas que le vinieron a continuación no fueron las mejores y se convirtió en un juego de supervivencia. Jordi tenía una buena oportunidad, pero entonces se confirmó algo que todo jugador de Tetris sabe. Nunca dejes que un comentarista hable de lo bien que te va o cometerás un error. Siempre pasa. Let's see if he can... commentator's curse. I was going to say something. No, he can still pull that off. No, yeah. I'm sorry, man. Todos sabemos que si Batchet no hubiera dicho nada, Jordi hubiera hecho un max out. Los juegos seguían.
Yo estaba mejorando mi puntuación, pero antes de entrar a nivel 19, una serie de errores hicieron que solo pudiera pelear por algunas líneas más, llenando el tablero con 443.000 puntos. Pero entonces, mientras todos seguían intentando mejorar sus puntuaciones, llegó mi juego estrella, mi momento de brillar, y creo que estuve a la altura. Finalmente, ese error con la O acabaría con mis posibilidades, pero la puntuación estaba ahí, 797.000 puntos, que me colocaban en primera posición virtual, y pude estar tranquilo de que había alcanzado mis objetivos. Me tomé un minuto para relajarme antes de seguir con mi clasificación. Sin embargo, no tenía tiempo que perder, y mi momento de gloria acabaría muy pronto gracias al IVA. Con una puntuación similar a la mía entrando en nivel 19, ella tomaría otra ruta diferente a la mía. En vez de intentar hacer Tetris en los primeros niveles, fue a lo seguro, adaptándose a la velocidad, asegurándose de no cometer errores graves. Cuando llegó a nivel 23, empezó a jugar más agresivamente, y es que conforme más vas avanzando por los niveles, más puntos dan los Tetris. Así que su estrategia estaba muy bien pensada, y en nivel 28, con un último Tetris, pudo llegar hasta los 875.000 puntos, y volviendo al primer puesto. Poco después, Jordi tuvo otra oportunidad, pero una vez más, el tablero no estaba en condiciones para la transición y llenó el tablero. Mi segunda gran oportunidad llegaría a falta de 17 minutos para el final, pero una larga sequía de barras me haría llenar el tablero en nivel 20. Mientras tanto, el Valle pudo por fin entrar a nivel 19 sin problemas, después de una sesión complicada para él en la que incluso su consola tuvo problemas técnicos. Pero al entrar en nivel 20, su tablero le estaba dando problemas y por desgracia no pudo pasar la barra a la derecha con 496.000 puntos. Jordi llegaría a nivel 20, pero llenaría el tablero con una puntuación no muy alta. Y en los últimos momentos, el IVA entró a nivel 19 con 600.000 puntos. Muy buena puntuación. Por desgracia, no estaba consiguiendo Tetris, y en vista de que se le estaba complicando el tablero, decidió aprovechar el aviso de último juego para tener su última oportunidad. Y unos segundos después, viendo que mi tablero estaba muy mal, decidí hacer lo mismo. Ahora sí, era todo o nada para todos, nuestros últimos juegos. Jordi y el Valle llenarían el tablero a la misma vez, y con casi la misma puntuación. Y quedábamos el IVA y yo. No habría suerte, ya que en nivel 20, con la izquierda demasiado alta, no pude pasar una barra larga, acabando con mi clasificación.
Si alguien podía mejorar ahora, esa era el IVA. Y la verdad es que lo tenía muy bien para hacerlo. 540.000 puntos en nivel 21 era prometedor. Y no le esperaba un juego fácil. Fue consiguiendo muchos puntos a través de un tablero que se le estaba complicando cada vez más. Pero increíblemente lo estaba consiguiendo. Sin embargo, se le acababa el tiempo antes de llegar a nivel 29. Y en nivel 28 era obvio que no iba a mejorar su mejor puntuación. Pero todavía estaba en rango para conseguir ser la primera jugadora del día en llegar a nivel 29. Y con esa T a la izquierda llegó a la killscreen, la pantalla de la muerte, y ahora sí, la segunda tanda de clasificación llegó a su fin. Con Tebrix como nuevo comentarista, se mostró la tabla de clasificación. Y la verdad, estaba muy contento con esa segunda posición, ya que, como dije, sabía cuáles eran mis rivales directos y pude vencerlos a todos. Todo lo que fuera por encima de 650.000 puntos hubiera estado bien para lo que esperaba, pero casi 800.000 puntos era a lo máximo que aspiraba. Y además quiero dedicar un momento para dar gracias a los que me animaron desde el chat, como Glenn y PIW. Muchas gracias por el apoyo. Pero si la clasificación había sido emocionante hasta ahora, prepararos para lo que viene a continuación, ya que la tercera tanda de clasificación contaba con algunos de los mejores jugadores, incluido, como no, Luis, que era el jugador a batir. Y al haber 7 jugadores, no todos se podrían ver al mismo tiempo. Dewey, un gran hypertapper de Finlandia, sería el primero en entrar a nivel 19 con una puntuación más que respetable. Y como hypertapper que era, nivel 19 no era el final, sino la segunda fase del juego. Iría avanzando con una buena cantidad de Tetris. En nivel 24 llenaría el tablero después de una serie de errores con 750.000 puntos. Por ahora, justo por detrás de mí. Todavía quedaba mucho tiempo. Y no lo necesitaría, ya que en su siguiente intento volvió a las andadas. Llegando a 750.000 en nivel 28, todavía podía hacer 3 Tetris más. El primero lo consiguió con facilidad, pero el segundo se estaba complicando. Dewey intentaba mantener abierta la derecha, y siempre manteniendo la posibilidad para un tercer Tetris. Parecía el final, pero en el último momento la barra llegó, y aunque no pudo hacer el tercero, Dewey ya había sobrepasado los 800.000 puntos, lo que significa también un puesto menos por mi parte. Como dije antes, estos no eran los únicos que estaban jugando. Alma, Gunther y Retrocabeza también estaban intentando dar lo mejor de sí. Retrocabeza, por ejemplo, probando con nivel 15. Bernie entraría a nivel 19 con una buena puntuación, pero el tablero se le complicó mucho en nivel 20. Pudo pasar la barra a la derecha, pero seguía teniendo muchos agujeros, y la parte izquierda necesitaba más piezas. Una L horizontal hubiera sido perfecta, pero solo pudo conseguir una T que no giró a tiempo, llenando el tablero con casi 550.000 puntos. Dewey llegaría de nuevo a nivel 26 con más de 700.000 puntos, llenando el tablero tras tener el centro muy alto. El nivel de este grupo estaba siendo muy alto, también para los otros 3 jugadores, con un Gunther que estaba teniendo varios juegos buenos, siendo uno de los jugadores que probablemente clasificaría por delante de mí, o Retrocabeza, que había apostado por empezar sus juegos en nivel 12. No había descanso para Dewey, que una vez más en nivel 27 estaba con posibilidades de mejorar su mejor puntuación, pero el tablero estaba en malas condiciones, esa O se lo pondría aún más difícil, tanto la derecha como la izquierda tenían sus problemas, y unos segundos después no pudo aguantar más y no pudo mejorar su puntuación esta vez. En ese mismo momento, el Python llenó el tablero con una buena puntuación, pero en nivel 21. Se acababa el tiempo, y todos los jugadores estaban aumentando su agresividad. Bernie, por ejemplo, estaba preparando una vez más para nivel 19, con 500.000 puntos, y un tablero casi vacío. Tenía 10 niveles por delante para mejorar su puesto actual, pero no iba a llegar muy lejos esta vez. Quería un Tetris en nivel 19, usando algunos ajustes en último segundo, pero un error con la S le forzó a lanzar todas las piezas a la izquierda en espera de una barra larga que llegaría demasiado tarde. Y mientras tanto, nos perdíamos lo mejor. Gunther llenaría el tablero con casi 700.000 puntos en nivel 25. Y también había que estar pendientes de Retrocabeza, que en nivel 15 ya tenía más de 350.000 puntos
y todavía le faltaban más de 3 niveles antes de llegar a nivel 19. Sí que es cierto que en nivel 15 no estaba en posición de hacer Tetris, pero limpió el tablero sin problemas para nivel 16 y empezó a conseguir puntos. Fue sorteando los niveles 16 y 17 sin problemas, preparando incluso un Tetris en el centro, y ya entrados en nivel 18 tenía una puntuación más que respetable de más de 400.000 puntos. Con un Tetris más, alcanzaría los 450.000 puntos a una línea de entrar en nivel 19. Tenía que tener cuidado con el aumento de velocidad y lo hizo de la mejor manera, esperando una barra para hacer Tetris y no pudo pasarla a la derecha. Todavía quedaban unos minutos. Gunther volvería a tener un buen intento, y Alma había empezado también un buen juego. Mientras tanto, los otros 4 jugadores seguían dándolo todo, incluido Luis, que durante toda la clasificación no lo he mostrado, porque mientras todos se esforzaban por conseguir la mejor puntuación, Luis trataba de conseguir el mayor número de max outs. Incluso su clasificación era un espectáculo, ya que en su primer juego inauguraba el contador de max outs después de 2 Tetris en nivel 28. Unos minutos después conseguiría su segundo max out, esta vez viéndose forzado a llegar a nivel 31 para conseguir los puntos restantes. El tercero, entrado en nivel 28 a 14 minutos del final, y uno más a 6 minutos para el final. Y un último max out en su último juego. Y como ya no había tiempo para empezar otro juego, siguió jugando para ver hasta dónde llegaba. Al final, llenaría el tablero con más de 1,2 millones. Dewey y el Paitem seguían jugando. Dewey, con el que probablemente fue el mejor ritmo hasta nivel 19, de unos 680.000 puntos, pero llenaría el tablero sin poder llegar a más, después de 2 barras que no pudo pasar a la izquierda. El Paitem seguía luchando con su tablero, lo iba a tener muy complicado, pero estaba haciendo todo lo que podía. Incluso después de cometer unos errores en el centro del tablero, seguía pasando las piezas, incluido una O al límite gracias a un Quick Tap. Pero después de un problema con la J, sabía que no había nada más que hacer y llenó el tablero. Esto no se había acabado, todavía quedaban Gunther y Retrocabeza por terminar sus juegos. Gunther estaba demasiado alto en la transición a nivel 19, dejando a Retrocabeza como el último jugador del día en la clasificación, y aunque tenía una puntuación similar a su mejor juego en nivel 16, no pudo utilizar esta vez los siguientes niveles para conseguir muchos puntos. Una vez más, entrar en nivel 19 iba a ser peligroso. El tablero estaba bastante alto, y no entró de la mejor manera, con una S tapando la derecha. Increíblemente, pudo usar las siguientes piezas para abrir de nuevo el tablero, pero el juego es caprichoso y no le daría la barra que necesitaba. Después de volver a cerrar el tablero con otra S, Retrocabeza acabaría su sesión y de esta manera las posiciones estaban definidas. La clasificación había terminado. Ahora por nuestra parte tocaba descansar, comer algo y relajarse antes de la verdadera acción. Y las posiciones eran las siguientes. No era ninguna sorpresa que Luis estuviera en primera posición, con 5 max outs, y los únicos de cualquier jugador. El IVA había superado a Dewey por unos 50.000 puntos, y justo por detrás yo había podido colocarme en cuarta posición, y primera posición de un jugador español. Por detrás todo estaba muy apretado. Había solo 40.000 puntos entre el quinto, Gunther, y el noveno, Batchet. Con eso se formaron las parejas. 4 partidas se jugarían a la misma vez, pero solo 2 se mostrarían en directo. Tebrix contra mí y Hangamaster contra Batchet. Y también se puede ver cómo Luis avanzaba directamente a los cuartos de final. Y con Gunther y Retrocabeza como comentaristas, se empezó a mostrar la info de ambos jugadores. Y Tetris no era lo único que Tebrix y yo teníamos en común. Había otra cosa que, de hecho, por mi propio nombre en la comunidad, podríais tener una idea. Y es que, mientras Tebrix subía vídeos como estos en su canal de YouTube, junto a sus vídeos de Tetris, yo tenía otro canal, donde subía vídeos como estos. Así es, tanto Tebrix como yo tenemos muchos años en el mundo del sim racing, en mi caso más especializado en Fórmula 1, pero también probé otros tipos. Es algo en lo que yo empecé desde muy pequeño, y aún a día de hoy, aunque ahora estoy más dedicado al Tetris, si me llamo F1 Champion es por algo. Os dejaré los enlaces tanto del canal de Tebrix
como de mi canal de Fórmula 1 en la descripción, por si quisierais echarles un vistazo. Pero volviendo al mundo del Tetris, era el momento de empezar nuestras partidas. Y sabía que no iba a ser fácil, ya que Tebrix es al fin y al cabo un pionero en la comunidad de Tetris en España, y tiene múltiples max-outs, contra solo uno por mi parte. Y al ser al mejor de 3, un error te podía condenar, así que había que ir a lo seguro. Y al principio no me estaba yendo muy bien. Tenía el tablero en peor estado, y siempre estaba entre 1 y 2 Tetris por detrás. Y como quería ir a lo seguro, no siempre que se me preparaba un Tetris sucio lo usaba. Pero a mitad de nivel 18, los problemas llegaron a Tebrix. Siempre parecía que recibía las piezas erróneas en el peor momento. Tendría que usar muchas líneas antes de poder volver a hacer Tetris, y eso me dio el aire necesario para recuperar el liderato. Con un jugador como Tebrix, tendría que seguir jugando al máximo en nivel 19. Tuve primero que bajar el tablero a falta de 10 líneas. No estaba en muy buenas condiciones, y por desgracia, a falta de una sola línea, tuve que tapar la derecha y entrar a nivel 19. Las piezas caían muy rápido, me iba a costar sobrevivir. Sin embargo, pude pasar la Z a la izquierda, pude abrir el tablero y con un Tetris volví a la carga. Mientras Tebrix estaba teniendo algunos problemas, pero no estaba todo ganado. Tuve que volver a tapar la derecha y esta vez tendría que jugar horizontal, primero con una barra y después con una L que tanto necesitaba para estabilizar el tablero. Pero los problemas de Tebrix se hicieron demasiado grandes, llenando el tablero y después de un sufrido juego, dándome el primer punto. Mientras tanto, Batchet había llenado el tablero en nivel 20 y Hanga Master, después de unas líneas, pudo alcanzarle al entrar en nivel 21. Hanga Master por un lado y yo por el otro estábamos en punto de partido. Estaba en una buena posición para el segundo juego, pero como antes no me podía confiar. Y no mucho después de empezar nuestro juego, ocurrió una cosa muy graciosa que dio pie a un poco de juego por nuestra parte. F1 and Tebrix have exactly the same score. They're tied right now. Oh, they're pushing down, they're pushing down. Como los primeros segundos del juego conseguimos la misma puntuación, a los dos se nos ocurrió empujar las piezas hacia abajo por hacer gracia, ya que recibes una pequeña cantidad de puntos por hacerlo. Y esto no es algo que se nos ocurriera a nosotros, que se lleva haciendo desde siempre. Tetris Accordion. Yep, and look at the score right there. Again. Absolutely tied. Dead even. There you go. And back to zero. Oh, Joseph getting the pushdown points. Oh, hitting down. I see it. Oh, Corion answering back with a pushdown. Corion taking the lead. Both of these players are getting down Oh, right now. Así que, cuando nos dimos cuenta de que íbamos empate, primero hubo sonrisa de ambos y luego empezó la batalla. Primero yo y después Tebrix para coger el liderato por 4 puntos. Fue un momento gracioso y ambos sabíamos lo que teníamos que hacer. Estuvo bien. Volviendo a la parte seria, estaba teniendo una réplica de mi primer juego. Con un ritmo no muy bueno al principio, no podía hacer Tetris todavía. Mientras tanto, Batchet, que había liderado durante las primeras líneas, estaba teniendo problemas para limpiar su tablero de forma eficiente. Las piezas siempre parecían ir en su contra, y estaría atascado muchas líneas tratando de poder volver a hacer Tetris. Y precisamente contra Hanga, quedarse atrás no era ideal, pero aún sin tenemos en cuenta que necesitaba ganar este juego. Llegó un punto en el que el tablero se le complicó mucho, pero sorprendentemente, el primero en llenar el tablero no sería él. Tebrix, con el centro demasiado alto, recibió 2 Os seguidas, que crearon una dependencia de una barra, y al tapar la derecha y enfrentarse a una dura sequía de 22 piezas sin recibir una sola barra, llenaría el tablero. Eso sí, con un liderato de más de 2 Tetris sobre mí. Sabiendo que todavía tenía unas 30 líneas antes de nivel 19, decidí ir a lo seguro. Sin Tetris arriesgados, primero me encargaría de bajar mi tablero a una posición segura. Una vez hecho, preparé un Tetris en la izquierda para acelerar un poco el proceso. Y ahora sí, ya solo faltaban 5000 puntos para la victoria. Tenía ganas de preparar un Tetris y acabar a lo grande. Aunque el tablero no era el mejor, tenía que ganar como fuera, con o sin Tetris. One burn will do it, and there it is.
GG's, F1 wins against T-Bricks. Y no creas que nos hemos olvidado de ti, Batchet. Afortunadamente, conseguiría sobrevivir después de tomar buenas decisiones con las piezas, y aunque estaba 100.000 puntos por detrás, primero había que centrarse en salir de ahí, antes de que el nivel 19 llegara. Abriría el centro momentáneamente antes de que otra O le forzara a cerrarlo de nuevo. Se notaba la frustración en el ambiente. Con casi 150.000 puntos en desventaja, Batchet lo tenía complicado al entrar en nivel 19. Y Hanga no se lo estaba poniendo fácil. Su tablero estaba en perfecto estado, haciendo triples que le darían muchos puntos, sin riesgos de llenar el tablero. Batchet lo estaba intentando, pero su tablero era más difícil de sobrellevar. Ambos tenían la capacidad de aguantar el nivel 19, especialmente Hanga con su Hypertappen. Y además, Batchet estaba jugando sobre la segunda fila, así que tendría más dificultades para mover las piezas a los lados. Intentaba hacer un Tetris, pero las piezas no le acomodaban. Ambos empezaban a tener problemas, pero finalmente una Z condicionaría el juego de Batchet, que entraría en modo supervivencia, pero no sería suficiente, siendo finalmente vencido por Hanga, que superó las expectativas. Llevaba muy poco tiempo jugando con hardware original y su adaptación de Tetris Effect Connected a Tetris de la NES estaba siendo genial. Y mientras yo volvía a coger mi botella de agua, que se me había olvidado, la segunda tanda de jugadores estaban preparados para sus juegos. Y nada más empezar el segundo juego, We have to restart the first game. Fer, you started on 15. Gunter and El Valle keep on playing. Okay? lo cierto es que empezar en nivel 15 estaba permitido. Ese no era el problema. Lo que pasó es que Retrocabeza empezó en nivel 15 y él iba en nivel 18. Ahora tocaba decidir entre ellos qué hacer para el siguiente juego, si empezarlo en 15 o 18. Al final, el IVA, que obviamente sabía que iba a perder, contra el gran Retrocabeza, decidió aceptar el nivel 15. Retrocabeza escogió la estrategia de empujar hacia abajo al principio, con un juego más rápido y dinámico para conseguir un liderato inicial en el juego. Ya veremos cómo le saldría. Mientras tanto, el Valle no estaba teniendo el mejor de los inicios contra Gunter. Se vería forzado a crear una dependencia. Al llegarle una L, había varias posibilidades sobre qué hacer con ella. Podría ponerla en la derecha, o si le hubiera llegado una barra a continuación, sería el mejor movimiento. O podría usar la L en el hueco del centro. Tomaría la ruta segura y la pondría en el centro. Pero entonces recibió una barra. No había muchos sitios para ella, y aunque ponerla vertical en la derecha fue peligroso, consiguió otra barra para un Tetris arriesgado. Había sobrevivido la primera batalla, pero esto no había terminado. Y por desgracia, después de un Hypertappen fallido con la barra, sabía que no podía hacer nada, llenando el tablero por detrás de Gunter. El primer punto iba para Gunter. Mientras tanto, el juego entre Liva y Retrocabeza estaba siendo más igualado de lo esperado, pero siempre tiene que pasar algo en juegos como estos. So, we start in 3, 2, 1. Tetris. Oh, and Liva's controller is dying. Oh, Liva's Liva's controller just died. So I think we might have to rematch. I don't know what it says in the rules. Well, if it's a faulty equipment, we should. They were neck and neck, so yeah. Al final se tomó la que probablemente fue la decisión correcta, y se volvió a empezar el primer juego. Una vez más, se decidió empezar en nivel 15. Mientras tanto, el segundo juego proseguía entre Gunter y el Valle, con Gunter consiguiendo una amplia ventaja de más de 3 Tetris. El Valle sabía que tenía que acelerar si quería tener alguna oportunidad de avanzar a la siguiente ronda. Con la situación en su contra, le llegó una L con la que crearía algunos hoyos en su tablero. No era el final, todavía podía solucionar sus problemas, pero un Hypertap fallido de la Z en la parte izquierda empeoraría la situación. Poco después se vería obligado a usar una T con la que taparía su lado derecho, y otro Hypertap fallido con una S le daría la victoria a Gunter sobre el Valle, que todo hay que decirlo, tuvo que adaptarse al hardware original ya que venía de la comunidad de Tetris Effect Connected. Mientras tanto, el primer juego entre Liva y Retrocabeza proseguía. Retrocabeza no estaba en las mejores de las situaciones, con un tablero bastante alto, una dependencia en el centro y una serie de piezas que no le convenían en ese momento. Abría temporalmente el centro, pero se vio forzado a usar una Z para volver a cubrirlo, y a partir de ahí un error con la S comenzó una serie en cadena, que creo que ya sabemos cómo acaba normalmente. Por desgracia, esta no sería la excepción.
llenando el tablero por detrás del IVA, que seguro que hizo trampas. A ver, ganar a retrocabeza es imposible, ¿no? Seguro que hizo algún tipo de trampas. Para el segundo juego decidieron probar suerte en nivel 18, que aunque muchos de los jugadores top lo hacen parecer súper sencillo, tiene su truco, y un error te puede costar muy caro. Ambos empezaban sin problemas, preparando 4 filas y dejando abierta la derecha para hacer Tetris, limpiando el tablero cuando fuera necesario. Todo parecía ir bien, hasta que una L mal colocada creó una dependencia en la izquierda del tablero de retrocabeza. La dependencia no se solucionaba y se creó otra más en la derecha. Ahora sí que iba a ser complicado. Y después de tener la mala suerte de enfrentarse a una sequía de 36 piezas sin una sola barra larga, en el momento equivocado, retrocabeza quedaba eliminado del torneo, y con él las ilusiones de millones de personas. Fue una pena que sus 2 juegos válidos acabaran tan rápido, pero nos quedamos con ese primer juego fantasma en el que iba tan bien. Tras todas las partidas, se organizaron las parejas para los cuartos de final. Hangamaster tendría que intentar la machada contra Luis. A Eliva le tocaría enfrentarse contra Yelena, Dewey se enfrentaría contra el Python y yo me las tendría que ver con Gunther. No quiero olvidarme de aquellos a los que no se les vio en la retransmisión, pero que también tuvieron su momento de gloria en el torneo. Contra Dewey, Jordi lo iba a tener muy complicado. En el primer juego, llenaría el tablero con 167.000 puntos, cuando Dewey ya tenía 223.000. Pero en el segundo, ambos llegarían lejos, hasta que Jordi llenó el tablero con 396.000 puntos en nivel 24. Un gran esfuerzo, pero Dewey estaba en otro nivel y cuando acabó el juego ya tenía 750.000 puntos. El Python venció a Alma 2-0, después de que este último llenara el tablero demasiado pronto en el primer juego, y de que Alma llenara el tablero con 318.000 puntos cuando el Python tenía 491.000 puntos en el segundo juego. Y para acabar, un 2-0 a favor de Yelena contra un Bernie que llenaría el tablero en el primer juego con 380.000 puntos, 30.000 puntos por detrás de Yelena, y un segundo juego en el que Bernie llenaría el tablero con 201.000 puntos. Aunque tenía un pequeño liderato, Yelena pudo alcanzarlo sin problemas. Merece la pena recordar estas partidas también. Y menuda imagen que teníamos. 6 de los 8 jugadores que continuaban en el campeonato, yo incluido, y sabía que ahora la cosa se iba a poner más difícil si cabe. Cualquier victoria que pudiera coger tenía que aprovecharla. Y como comentarista invitado, junto a Batchet y el Python, estaría Richard Wolf, conocido jugador y comentarista colombiano de la comunidad. Y si enfrentarme contra Tebrix fue un desafío, ganar a Gunther iba a ser muy difícil por mi parte, y sabía lo bueno que era, ya que, además de en las partidas amistosas de unos días antes que comenté al principio del vídeo, Gunther y yo también nos enfrentamos en la primera ronda de un campeonato con la versión europea del juego, y aunque perdí 1-4, pude hacer una remontada épica en el primer juego, usando por primera vez un movimiento que hasta entonces no se me había ocurrido, al usar una T vertical para limpiar el tablero con una sola línea. Necesitaría hacer un último Tetris, y después conseguir unas líneas en nivel 19. Pero en la versión europea, nivel 19 es mucho más difícil. Sin embargo, a pesar de los nervios y a no estar acostumbrado a llegar a nivel 20, pude conseguir los puntos necesarios para una victoria que me pareció increíble. Lo dicho, el resto de juegos los perdí. A partir de ahora, las partidas serían al mejor de 5, no al mejor de 3, así que había más margen si se perdía un juego de forma inesperada. Y creo que eso hacía que todos estuviéramos más tranquilos. Al menos a mí me gustó la idea. Pero nada más empezar, Hangamaster estaba en problemas. Gracias a su Hyper Tapping pasó la barra a la izquierda, pero las piezas no le estaban acompañando. Cada vez jugaba más alto y después de un error con la Z llenaría el tablero al poco de empezar. Seguro que no era el inicio que quería contra alguien como Luis. Mientras tanto, después de estar atascado las primeras 50 líneas, pude volver a tener el tablero en buenas condiciones. Eso sí, Gunther ya me llevaba una gran ventaja. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos por mantener el tablero limpio, conforme fue avanzando el juego, volví a estar en problemas, perdiendo tiempo que Gunther usaría en hacer Tetris. Y como pasa siempre, conforme te vas acercando a la transición a nivel 19, los nervios suelen provocar más errores. Una distancia de 132.000 puntos, la verdad, no me ayudaba a estar más tranquilo.
Después de estar limpiando el tablero y sufriendo con las piezas un rato, a las 97 líneas pude por fin limpiar el tablero y dedicar las siguientes líneas a intentar remontar mi puntuación. Y siendo Gunther, sabía que su liderato podría incluso aumentar en la velocidad de nivel 19. A pocas líneas para nivel 19, Gunther tuvo que estabilizar su tablero, dándome una ventana de oportunidad para recortar distancias. Y me estaba funcionando, la verdad. Cuando entré en nivel 19, la distancia era de solo 87.000 puntos. No era una distancia pequeña, pero es lo que había. Gunther entró en nivel 19 poco después, pero la tercera fila estaba llena de problemas, no le permitió pasar algunas piezas a la izquierda y su situación era de supervivencia total. Aún se podía salvar, aún se podía hacer algo, pero la barra larga no la pasó a la izquierda, dejando una puntuación de 530.000 para alcanzar. Pero mi tablero también tenía muchos problemas. Al principio parecía que iba a ser fácil, pero no tomé una buena decisión con la J, necesitando otra para cubrir el hueco que había dejado. La J llegaría, pero justo después de usar una L en esa posición, que empeoraría las cosas. Ahora sí, estaba jugando muy alto, cada movimiento contaba. Necesitaba usar todo mi talento para salir de ahí. Por ahora lo estaba haciendo bien, usando las piezas ideales para intentar el milagro. Sin embargo, en la derecha había un hueco que necesitaba una L o una barra y no me estaba llegando ninguna de las dos. Tuve que usar una S, pero no era ideal, y con la siguiente J dejé la izquierda inaccesible, derrotado por mi propio tablero y perdiendo una oportunidad que no sé si volveré a tener. Aún así, había sido emocionante. Pero mientras todo esto estaba pasando, Hanga Master, que en las primeras líneas había sufrido con una puntuación baja, consiguió remontar, y entrados en nivel 19, estaba solo 2 Tetris de Luis. Sabiendo contra quién se enfrentaba y sabiendo que su Hyper Tab le podía mantener con vida en la segunda fase del juego, decidió no aminorar lo más mínimo. Y en unas velocidades en las que cada movimiento cuenta y cada mínimo error te puede dejar sin nada, seguía haciendo Tetris con configuraciones de tablero excelentes. Una y otra vez, Luis obviamente tampoco aminoraba, era de esperar en el que él siguiera jugando con la mayor eficiencia. Y aun cuando su tablero empezó a subir, Hanga Master no dejó que los nervios se apoderaran de él. Esto era increíble. No creo que muchos esperáramos que, después de clasificar con menos de 700.000 puntos, pudiera poner en tantos aprietos a Luis. Aunque conforme iban avanzando los niveles, la ventaja se iba haciendo más grande. Hubo momentos cuando yo tenía el tablero sin problemas en los que intentaba ver cómo iba su partida en las pantallas. Era el centro de atención del momento hasta para mí. Entrados en nivel 27, la ventaja era ya casi insalvable. Aunque Hanga Master estaba yendo tan bien que incluso tenía opciones de conseguir su primer Max Out, y en directo. Luis ya había conseguido el Max Out por su parte, y Hanga Master, después de limpiar el tablero, entraría en nivel 28 con muchas posibilidades de hacer su mejor puntuación. Y se notaba que quería acabar a lo grande, preparándose para un Tetris en la izquierda inmediatamente, en vez de limpiar 2 líneas más y preparar Tetris en el centro. Sacrificó su parte derecha con tal de esperar a un Tetris que le diera su mejor puntuación, y a pesar de sus esfuerzos por mantener la izquierda abierta, el tablero subió demasiado, y llenaría el tablero, después de que todos pudiéramos presenciar el juego más competitivo del día. Luis acabaría la partida con un Tetris en nivel 30 y más de 1,1 millones de puntos. Luis estaba a otro nivel. Poniendo de nuevo los pies en la tierra, estábamos los mortales. A mitad de nivel 18, Gunther y yo íbamos más o menos parejos. Pero tenía el tablero alto, y no me esperaba cometer un error así con la barra. Todavía no era muy problemático, otra barra sería suficiente para solucionarlo. Pero entonces de la nada, la lié con la S, iba a llenar el tablero, necesitaba la barra ya, y llegó justo a tiempo, junto a una segunda barra, para bajar el tablero y conseguir el liderato momentáneamente. El problema era que se acercaba a nivel 19, e iba a estar un buen rato atascado limpiando el tablero. Mientras tanto, Gunther no parecía tener ningún problema, su tablero estaba muy limpio y haciendo Tetris siempre que podía. Tengo que reconocer que en un primer momento pude limpiar el tablero más rápido de lo que me pensaba, preparando de nuevo para hacer Tetris. Sin embargo, necesitaba una J en la parte derecha que no llegaba y una vez más los nervios volvían a golpear fuerte. Volviendo a estar en problemas, nada de lo que hacía parecía solucionar los problemas. El tablero cada vez peor y sabiendo que entrar así en nivel 19 era game over. Faltaban menos de 10 líneas, tenía que salir como fuera, me quedaba sin tiempo. Y justo al entrar en nivel 19, con unos 400.000 puntos, pude tener el tablero lo suficientemente bien para que por fin una barra a la derecha me hiciera volver a la competición. Ya entrados en nivel 20 y con el tablero limpio, tenía que centrarme en recuperar la distancia con Gunther. Tetris que hacía él, Tetris que hacía yo para responderle.
Estaba intentando enforzarme al máximo después de un inicio de juego tan sufrido. No quería estar 0-2 después de este partido, porque sabía que la presión añadida sería muy difícil de soportar. En nivel 21 parecía que podría estabilizar el tablero lo suficiente para volver a hacer Tetris muy pronto, pero las piezas empezarían a complicarlo. Pude pasar esa pieza a la izquierda por los pelos, pero en nivel 22, después de necesitar una J que llegaría demasiado tarde, tuve que crear dependencia de 2 barras en la derecha y en el centro. Ahora había que sobrevivir, y después de hacer algunas líneas más, sabía que estaba todo perdido. Ahora, para pasar de ronda, tendría que ganar 3 juegos seguidos. Aún así, me alegraba que todos mis juegos llegaban al menos a nivel 19. Mientras tanto, Luis y Hangamaster hablaban sin parar en sus partidas. No recuerdo ni de qué, pero era algo que hasta los comentaristas dijeron en varias ocasiones. Fue gracioso ver un juego tan dinámico entre ambos. Lo que no fue gracioso fue no poder pasar la O a la izquierda. Esto podía causarme muchos problemas. No era el momento. No podía permitirme perder. Tenía que hacer algo. La excavación comenzaba. El centro era prioridad. Todavía no podría llegar a la izquierda hasta que bajé el tablero lo suficiente para pasar por los pelos la J a la izquierda. Ahora mi trabajo debía ser más fácil. Y gracias a las piezas que me llegaron a continuación y a una serie de barras que lo facilitaron todo, pude volver a tranquilizarme, preparándome para volver a intentar alcanzar a Gunther, ya que siempre estaba detrás, y hacer un Tetris con el que pude volver a respirar. Hangamaster estaba también por detrás de Luis, pero la distancia dejaba claro una cosa: no podría alcanzarle. Después de sufrir mucho a nivel 18, Hangamaster entró a nivel 19 con una puntuación que era más o menos la mitad que la de Luis, y en nivel 23 el tablero ya estaba en muy mal estado. Estaba haciendo todo lo posible por sobrevivir, pero ya en nivel 24 la situación empeoró aún más y fue finalmente derrotado por Luis, 3-0. Luis es tan bueno que en nivel 26, después de chocar la mano con Hanga, casi con una mano haría otro Tetris. Y Luis, que conseguiría fácilmente el max out poco después, decidió ver qué puntuación podía conseguir. A partir de ahora, el centro de atención seríamos nosotros, Gunther y yo. Estaba preparado a entrar en nivel 19 a poco más de 2 Tetris con Gunther. Iba a ser difícil. No podría entrar en nivel 19 con un Tetris, pero lo peor venía de la pantalla de Gunther. Después de dejar una J en el centro y no recibir una L a tiempo, se le acumularían las piezas y llenaría el tablero, abriéndome de nuevo una oportunidad para alcanzarle. Esta vez el tablero estaba mejor que en el primer juego, y después de asegurarme de que el tablero estuviera estabilizado y de que me adaptara al cambio de velocidad, empecé a jugar a lo seguro. Los Tetris, a partir de ahora, estaban prohibidos. Tenía tiempo de sobra y no iba a tirar una oportunidad tan grande por intentar hacer Tetris. Daba igual qué piezas me llegaran, iba línea a línea. Si había dependencia de una barra, una J era suficiente por el momento. Incluso estuve a punto de preparar un Tetris, pero al final un triple era más que suficiente. Just one burn. Only 200 points. There we go. F1 Champ saves the first match point. The first non-sweep match we are seeing on stream. Este era el chute de confianza que necesitaba. Pero de nuevo, había que concentrarse en hacer lo mejor posible. Una victoria no significaba nada. Como no es ninguna sorpresa, en nivel 18 ambos empezaríamos bastante parejos, sin ningún problema. Cada uno usando sus configuraciones preferidas dentro de lo que las piezas nos permitían. Pero entonces, Gunther empezó a tener un tablero problemático, con un centro demasiado alto. Esto era muy peligroso, muchas dependencias y una izquierda muy alta. No es lo que un jugador DAS quiere. La L arreglaría la parte derecha, pero la izquierda estaba cada vez más alta. He needs a square, he needs a square, gets a square. Oh, he did that. Right. Oh no. And we have a decider. La remontada era posible. Quien ganara el siguiente juego sería el vencedor y se enfrentaría contra Luis en la semifinal. La verdad es que después de haber perdido los 2 primeros juegos, no me podía creer que estuviera aquí, en un decisivo ante Gunther. En este quinto juego tenía que darlo todo, pero a diferencia de los otros juegos, esta vez yo empezaría muy bien. Era Gunther el que estaba en problemas. No era nada extremadamente difícil de solucionar. Para Gunther no debería ser problema, pero mientras yo hacía Tetris sin parar, Gunther tendría un juego durísimo. Al poco de limpiar el tablero, tendría que volver a cubrirlo, con una distancia entre él y yo de alrededor de 5 Tetris. Al final, Gunther limpiaría el tablero y empezaría a puntuar mejor, pero la distancia seguía sin moverse. Yo estaba teniendo un gran juego en nivel 18.
Faltaban 13 líneas para el final. Quería entrar a nivel 19 sin complicaciones y decidí no arriesgar. Pero no siempre el juego te da las piezas que necesitas. A falta de 11 líneas, decidí tomar un triple en vez de preparar un Tetris. No me fiaba. Se estaban acabando. Nivel 19 estaba a las puertas. Y entonces, 3 S casi seguidas. La tercera la tuve que poner a la derecha. No tenía más sitio para ponerla. Y entonces, me llegaba una Z. Empezaba a preocuparme, no sabía dónde ponerla, y decidí que ese era el mejor sitio. Pero me había quedado sin líneas. Una línea más significaba entrar en nivel 19, y entrando un poco en pánico, vi la T, y no sabiendo si pronto llegaría una barra para la izquierda, tomé la decisión. La T se pondría en la segunda columna, dejando una izquierda demasiado alta para 19. Mi cara lo dice todo, y ahí estaba, nivel 19. Vi que la barra estaba ahí, pero no pude pasarla a la izquierda. Esto era el fin. Intenté usar cualquier línea más, pero se acabó. Mi esperanza ahora estaba en que Gunther cometiera un error, pero tampoco quería que perdiera. Sabía que se lo merecía más que yo, y Gunther sabía lo que tenía que hacer. Al igual que yo en mi tercer juego, Gunther decidió no tomar riesgos. Tenía todo el tiempo del mundo para vencerme. Línea a línea se estaba acercando a mi puntuación. Me decía que estaba muy nervioso, pero en el fondo sabía que ya no se le podía escapar. Y yo también lo sabía. Gunther parecía ser el que se enfrentaría contra Luis, el que continuaría en el torneo. Y en nivel 24 ya estaba a menos de 5000 puntos. Un triple era suficiente. Y entonces, cómo no, preparó un Tetris para la sorpresa de todos. Al final, acabó a lo seguro, y después de entrar a nivel 25, conseguiría la tan esperada victoria. Me comentó que si podía acabar la partida, y le dije que claro, que ahora era su momento. Y cómo no, ahora sí lo haría con Tetris. Si alguien tenía dudas, Gunther dejaba claro que se merecía seguir en el torneo, haciendo 2 Tetris en nivel 25 como si fuera nada, y entrando en nivel 26. Conseguiría hacer otro Tetris más, y entonces, después de que se le acumularan las piezas en el centro, Gunther aguantó para hacer un último emocionante Tetris que le hacía superar los 600.000 puntos. El final perfecto para un set súper interesante. Ese sí iba a ser el final de su partida. Llenó el tablero y solo pude aplaudirle y darle un buen abrazo por la maravilla de partidas que habíamos tenido. Pero una cosa te tengo que decir, Gunther. ¿Por qué me quitaste este juego soñado contra Luis? Yo era el que tenía que enfrentarme a él. No es justo. Desde que Luis y yo nos enfrentamos en el campeonato inaugural de 2021, sabía que querría tener la revancha con él, aunque volviera a acabar 0-3. Y después de saber que quien ganaría se enfrentaría contra él, era una motivación extra para mí para avanzar en el torneo. Bueno, Gunther, ya que te enfrentarías tú contra él, haz todo lo posible por derrotar a Luis. Hazlo por mí. Que mi derrota contra ti al menos merezca la pena. Cuento contigo. Y ya solo faltaban saber quiénes serían los otros 2 semifinalistas. Eliva se enfrentaría contra Yelena y Dewey contra el Python. Todavía quedaba mucho nivel por delante. Y llegó la hora de una entrevista, y es que Fernando, Retrocabeza, y Adrián, Hangamaster, eran amigos desde hace mucho, ambos involucrados en la comunidad de Tetris Effect Connected de España. Fue un bonito detalle. Y llegaba la hora de acabar con los cuartos de final para comprobar quién acompañaría en la semifinal al juego entre Luis y Gunther. Eliva y Yelena en la parte superior, y el Python tendría que intentar la machada contra Dewey y su Hyper Tapping. El Python empezaría a perder ritmo a consecuencia de una Z con la que no había mucho que hacer. Después de poner algunas piezas no ideales en el centro, crearía una serie de huecos en el tablero. Esto le daría una ventaja de puntuación inicial a Dewey, que por su parte iba haciendo Tetris sin muchos problemas. No sería nada mortal. El Python sabía cómo manejar estas piezas para abrir el tablero. El problema llegaría poco antes del nivel 19, cuando un centro muy alto y una sequía de 26 piezas sin barras le haría llenar el tablero, dándole la victoria a Dewey. Mientras tanto, Yelena y Eliva estaban teniendo un juego muy competitivo. Un pequeño liderato de Yelena de 2 Tetris sobre Eliva y 2 tableros en perfecto estado, preparados para entrar en nivel 19. En la transición, Eliva empezó a tener problemas. Cuando las piezas ideales hubieran sido una J o una L, no le llegaron ninguna. La barra no solucionaba nada, creando más necesidad de una de estas 2 piezas. El tablero se le estaba empezando a complicar y tuvo que taparlo momentáneamente. Sin embargo, estos jugadores saben cómo manejar situaciones como estas, y después de una barra en el momento necesario, pudo volver a la carga. A partir de aquí, ambas intentaban mantener el tablero bajo,
intentando hacer Tetris siempre que fuera posible con una distancia de más de 2 Tetris por el momento. Sabiendo que necesitaba más puntos, Eliva, después de crear un hueco en su tablero, decidió arriesgarse a recibir la barra tiempo. Cuando se dio cuenta del error, la izquierda ya era inaccesible y la derecha no estaba abierta, llenando el tablero. Una gran puntuación que esta vez no fue suficiente. La presión de haber perdido el primer juego afectó a Eliva, que nada más empezar el segundo juego cometió un error con la T demasiado alto en el centro. Ahora era cuestión de intentar sobrevivir. Pudo pasar las piezas a la izquierda, pero se le acumuló el centro, y como pasa siempre, recibió la pieza que necesitaba, una Z, una pieza demasiado tarde. Situación muy difícil para Eliva, que tenía que ganar 3 juegos seguidos para avanzar. En el segundo juego, el Paitem y Dewey estaban muy igualados. Una serie de problemas para Dewey permitiría al Paitem abrir una pequeña ventaja antes de la transición. Y Eliva iba con todo, consiguiendo poco a poco una pequeña ventaja en las primeras líneas de nivel 18. Dewey sería el primero en entrar a nivel 19, después de haber limpiado su tablero a tiempo. El Paitem lo haría poco después, con una pequeña ventaja que iba a menos conforme iban pasando las líneas. La ventaja pasó a ser para Dewey. Pero en nivel 23, después de que el Paitem salvara su tablero, fue Dewey el que después de una serie de errores se metería en líos, con un centro demasiado alto. Cerraría tanto la derecha como la izquierda y llenaría el tablero poco después. El Paitem tenía tiempo para alcanzarlo, aunque conseguir un Tetris le quitaría presión. En las primeras líneas fue a lo seguro, sin riesgos innecesarios y manteniendo la derecha siempre abierta, lo que tenía que hacer. Aún así, no se podía despistar, nivel 29 se te echaba encima, y con hacer solo líneas no iba a ser suficiente. Él lo sabía, y en nivel 25 preparó un Tetris para recortar distancias. Pensaba que ya se lo tomaría con calma, pero preparó otro Tetris en nivel 26, y una línea después adelantaría a Dewey, 1 a 1, demostrando que Dash todavía puede plantar cara a un Hypertapper. Mientras tanto, Yelena tenía el punto de partido. En nivel 20 iban casi empatadas, pero un error con la T le pilló por sorpresa, no recuperando el control a tiempo, y a pesar de recibir una barra para un último Tetris, seguía por detrás, y ya no se podía hacer nada. Por ahora, Eliva seguía viva en el campeonato. Justo al empezar el segundo juego, Yelena se encontraba con la siguiente situación. Una T, la cual no acomodaba ninguna parte del tablero. Podría haberlo puesto en la derecha horizontal y esperar a llenar el centro y la izquierda. Por desgracia, ponerla vertical implicaba crear una dependencia de barra larga. Esto hizo que creara 2 carriles abiertos, uno en el centro y otro en la izquierda, y ambos los tuvo que tapar, subiendo cada vez más en el tablero. Cuando al principio parecía que podría abrir el tablero y bajarlo, tuvo que taparlo varias veces. Llegó a estar en peligro. Podría bajarlo, pero ya a unos 3 Tetris de Eliva, y probablemente con los nervios de haber sobrevivido. Tenía todavía mucho por delante. Mientras tanto, la partida entre Dewey y el Paitem estaba más igualada que nunca, llegando a estar en un momento a 380 puntos. Al entrar en nivel 19, el Paitem acumulaba un pequeño liderato, con un tablero preparado para hacer Tetris. Crearía un pequeño agujero, nada grave, podría trabajar alrededor de él y reabrirlo. Por ahora lo estaba consiguiendo, estaba recibiendo las piezas que necesitaba, pero entonces, una S, no era ningún problema. Era algo más difícil de pasar a la izquierda que una T, pero posible con Dash perfecto. Por desgracia, no lo consiguió, y esto puso en peligro su tablero. Después de hacer lo correcto en su derecha, tuvo la oportunidad de recuperar el control, pero necesitaba las piezas correctas en el momento correcto. Pudo hacerlo durante unos segundos, pero después de no pasar la barra, y a pesar de intentar un poco de rolling por si hubiera suerte, ya no había nada que hacer. Llenaría el tablero, y Dewey, al hacer un Tetris, se pondría por delante y con el punto de partido. Mientras tanto, Eliva y Yelena se estaban acercando a la transición, con una pequeña ventaja a favor de Yelena. Al entrar en nivel 19, la ventaja disminuyó, y ambas, con tableros relativamente bajos, decidieron seguir métodos distintos, ya que Yelena decidió hacer todos los Tetris posibles. Se notaba que quería asegurarse el set cuanto antes, y no dejar que Eliva forzara un desempate en un quinto juego. Al principio no solo le funcionó, sino que además tenía el tablero en mejor estado, y con nivel 29 cerca, parecía que lo tenía todo controlado. Pero entonces, en nivel 25, Eliva apretó el ritmo, eliminando el gap entre ambas y adelantando a Yelena, justo cuando ésta cometió una serie de errores en nivel 27. Ahora cada línea contaba. Yelena recuperaría brevemente un falso liderato al hacer algunas líneas, pero Eliva se pondría por delante si conseguía hacer Tetris. Y justo cuando Yelena llenó el tablero, Eliva consiguió el Tetris. Ahora todo se decidía en el quinto juego. Después de algunos problemas, Eliva obtendría un amplio liderato sobre Yelena.
Este tenía que ser el mejor juego de ambas, pero a veces en estos juegos pasa lo inesperado. She's risking it for the Tetris. She knows she gets has the number nice and one. face off. She has to go full aggro here Yeah. if she wants to catch up. She knows she can. She master squeeze every Tetris she can get. No. What happened? What happened there? It froze? It froze. Bernie, can you take a look at that, please? Okay. Shall we do a rematch? Al final se decidió repetir el juego, y creo que fue la decisión correcta. Al igual que en el anterior juego, el IVA contaba con una amplia ventaja, más de 4 Tetris. Yelena lo sabía, e intentó ir solo a por Tetris, a pesar de que estaba jugando desde la tercera fila. Esto le haría dejar la izquierda inaccesible, intentó pasar la barra esperando un quick tap o algo, pero no pudo hacerlo. Y el IVA, que había estado a punto de perder el set, remontó en los siguientes 3 juegos para pasar a las semifinales, y ya de paso, acabar con el último jugador español que seguía en el torneo. Eran la hora de las semifinales, solo quedaban los grandes. Gunther intentaría hacer el milagro contra Luis, y Dewey se enfrentaría contra el IVA. Todos los que quedaban en pie eran del top 5 en las clasificatorias, siendo yo el único que me había quedado fuera en ese top 5. Kingsman, el mismo comentarista que organizó los amistosos online el mismo día de mi Max Out, sería ahora el que ayudaría a comentar las semifinales. Los 3 estilos de juego seguían presentes, y podríamos ver cuáles saldrían adelante. Gunther y el IVA con Dash, Dewey como Hyper Tapper y Luis usando Rolling. Y estas semifinales nos mostrarían una faceta que no conocíamos de Dewey, apodada por los propios comentaristas, y es las ganas que tenía de hacer un speedrun. Como Hyper Tapper que era, no se esperaban problemas, al menos en nivel 18. A fin de cuentas, para un jugador Dash que sepa manejarse en Tetris, nivel 18 tiende a ser un nivel relativamente sencillo, cuando toca ser agresivo y hacer más puntos. Sin embargo, las cosas no empezaron bien. Su tablero estaba alto, y siempre en necesidad de recibir más barras. Al principio parecía que no iba a ser peligroso, pero 2 S en un mal momento seguidas de una Z no eran ideales. Tuvo que volver a tapar el tablero, y parece que todas las S del mundo iban a por él. Al final su hypertapping no sería suficiente, y llenaría el tablero. No pasa nada, muchos juegos por delante todavía. Mientras, Gunther y Luis iban bastante parejos en su juego. Comenzó el segundo juego en la parte de arriba. Lo que ninguno nos esperábamos es que nada más al empezar, los problemas volvieran de nuevo al tablero de Dewey. Esa barra no limpiaba ninguna línea, y esa L tampoco. La Z en el centro se lo pondría más difícil aún. La izquierda necesitaba trabajo, pero en el centro se le acumulaban muchas piezas. Se cerraba el acceso a los lados y llenaría el tablero con 9 líneas. Esto era increíble. No era normal ver sufrir a Dewey tanto, y yo creo que el IVA también estaba sorprendida, y sabía que tenía que coger la oportunidad como fuera. Dewey's going to try to avoid the speed run and not have that match finish before game 1. That's never a good idea to speedrun Tetris. No. De todos modos, esto no había acabado, y el IVA sabía que estos 2 juegos habían sido la excepción, no la regla. Mientras tanto, Luis y Gunther se acercaban a la transición, Gunther haciendo todo lo posible por meter presión, estando cerca de Luis. Pero la transición no le vino bien, cerró la izquierda y llenó el tablero, estando ya Luis por delante, consiguiendo el primer juego. Mientras tanto, el IVA nos iba a mostrar por qué jugar en el centro no es lo mejor. Después de dejar la S a la derecha en una posición incómoda, se metió en problemas, necesitando una barra y con un tablero que no aceptaba un grupo importante de piezas. Si no recibía las piezas ideales, podía acabar mal, y al no recibir la barra a tiempo, perdió su primera oportunidad de pasar a la final. Al poco de empezar el cuarto juego, los problemas volvían para el IVA. Podría limpiar algunos de los problemas, pero con una izquierda casi inaccesible no había mucho que hacer. La L le llegaría tarde y una vez más llenaría el tablero. Habría que decidirlo todo en el quinto juego. Mientras tanto, Gunther conseguiría un liderato inicial, que conforme fue avanzando el juego, cambió a favor de Luis, mostrando el poder de Rolling en nivel 19, y la seguridad que te da. Sin embargo, Gunther es un gran jugador,
y sabiendo que ahora era el momento de arriesgar, puso otra marcha, la cual no se vio hasta ahora. Increíblemente, y a pesar de los riesgos de usar Dash en nivel 19, Gunther empezó a hacer Tetris sin parar. Y mientras Luis tuvo que limpiar algunas líneas, Gunther lo usó para reducir distancias. Además, la distancia no era del todo real, ya que Luis iba más adelantado y le quedaba menos tiempo para llegar a nivel 29. La remontada era posible. Gunther todavía tenía 10 líneas viables y las aprovechó al máximo. Luis iba haciendo puntos en velocidad de nivel 29 y Gunther preparaba un último Tetris. Esa era más o menos la distancia que los separaba. Gunther entraba en nivel 29, intentaba pasar a Layla a la derecha, pero simplemente es demasiado rápido. Gunther había hecho todo lo posible, consiguiendo más de 900.000 puntos y llegando a nivel 29. Pero contra Luis no era suficiente, que venció a pesar de la presión a la que Gunther le sometió. Creo que lo mejor será que os muestre cómo lo vivimos en directo. He could get one more in. He made it a beautiful adjustment for the team not to burn. That would give him the chance to get one last touch of the haircut. He almost kept it over to get the extra points. Luis is going to take it barely. Oh my word. Very nice play for Gunther. Y mientras tanto, casi nos olvidamos del juego entre Dewey y Eliva. Eliva tenía una puntuación más que respetable en nivel 23, pero Dewey estaba a otro nivel, y casi sin posibilidad de alcanzarlo, después de una serie de problemas, Eliva llenaría el tablero, y Dewey, con un ritmo demoledor, se salvaría de la eliminación que tan cerca parecía estar. Ya solo quedaba ver el desenlace del juego entre Luis y Gunther. En la transición a nivel 19, Gunther había podido mantener el ritmo con Luis, pero un error de último segundo con la T aceleraría el final. Todavía se podía salvar, y Gunther tenía un plan. Después de limpiar algunas líneas, preparó el tablero para que una L horizontal a la izquierda le pudiera salvar, pero no la recibiría. En su lugar recibiría una J, lo que empeoraría las cosas. Ahora se volvía casi imposible, y ese error acabó con cualquier esperanza de hacer el milagro. Perdió 0-3, pero hizo todo lo que podía hacer y fue un digno adversario para Luis. Pues ya estaba todo decidido. Kingsman abandonaba su labor de comentarista y Gunther le cogería el relevo, junto al incombustible Jordi y el Python. Después de todo lo visto, esta última partida prometía. Dewey contra Luis, Hypertapper contra Roller. Luis era el claro favorito, pero Dewey iba a más conforme avanzaba el torneo, y estaba preparado para el desafío. Así que ya solo faltaba iniciar la cuenta atrás para determinar el campeón del Campeonato Ibérico de 2023. Y así empezaba el primer juego, y os aseguro que vendrían emociones fuertes. Nos podíamos esperar cualquier cosa de estos dos jugadores, pero para ellos la parte importante llegaría a partir de nivel 19, cuando los errores empiezan a pasar factura y donde ser agresivo e ir solo a por Tetris puede marcar la diferencia. Las primeras líneas definirían un pequeño liderato para Luis, ambos sin muchos problemas, pero Luis por lo general con un tablero más alto que luego sería decisivo, ya que cuando más alto juegas, más rápido vas, y menos tardas en llegar a nivel 29. Así, un pequeño liderato en los últimos niveles podría no ser del todo significativo. Tras la transición, habría pocos cambios, ambos imparables, haciendo Tetris cuando podían. La ventaja de Luis llegaría a casi 100.000 puntos, pero Dewey tenía más líneas con las que jugar, y Luis no podía escaparse de los problemas. Varios huecos creados en el centro en su tablero en nivel 24 le empezarían a lastrar. En nivel 26, estos problemas fueron a más, forzándolo a entrar en modo supervivencia. Recibió la barra un poco tarde, se le estaba complicando mucho, la izquierda se le estaba volviendo inaccesible, y ni siquiera Rolling podría pasar esa J a la izquierda. Todavía tenía Luis un pequeño liderato, pero Dewey tenía todo el tiempo del mundo. Podría haber hecho como yo, cuando vencí a Gunther en el tercer juego, yendo a lo seguro. Pero Dewey quería acabar a lo grande. Empezó a preparar un Tetris a nivel 27 y consiguió la barra justo a tiempo para ganar el primer juego. Y la guinda del pastel fue cuando siguió jugando hasta nivel 29, consiguiendo su primer max out del día en el momento más importante. Y no me creo que esté diciendo esto, pero Luis iba perdiendo 0-1. En el siguiente juego, ambos llegarían a nivel 29, otro max out para Dewey antes de que nivel 29 acabara con su tablero. Luis tenía una oportunidad, 16.000 puntos, menos de un Tetris, pero esa J se le quedó en el centro, esto no entraba en los planes de Luis. La derecha estaba casi inaccesible y de nuevo llenaría el tablero, dándole el segundo juego a Dewey. ¿Qué estaba pasando?
Luis se echó las manos a la cabeza y pidió un momento para despejarse. Todos necesitábamos asimilar lo que había pasado. Dewey estaba rompiendo con todos los pronósticos. Todos los allí presentes estábamos asombrados del espectáculo que se nos estaba presentando, incluidos los comentaristas. De todos modos, nadie podía contar con que esto acabara así, y Dewey también podía fallar. En el tercer juego, después de que Dewey volviera a liderar por un Tetris, cometería un error con la L. Se le crearon huecos en varias filas, lo cual le obligaría a subir más el tablero. A partir de ahí, Dewey esperó todo lo posible para poder bajar la izquierda, pero cuando una O le hubiera hecho mucha falta, el juego dijo no. Cuando cubrió la izquierda, ya solo una L le podía salvar, y el juego volvió a decir no. Luis solo tenía que hacer un Tetris más, que conseguiría el nivel 24. Victoria para Luis en el tercer juego, que le permitía respirar un poco. La remontada era posible. Y entramos en el cuarto juego. Nivel 20 estaría lleno de problemas para Dewey. Por eso no se recomienda jugar en la izquierda. Es más difícil pasar una barra a la izquierda que a la derecha. Dewey lo sabía, y sabía que estaba en problemas. La E y la J le vinieron genial, ganaba algo de tiempo, pero cuando una S solo empeoraría las cosas, el juego dijo sí. Nos guste o no, es el encanto del Tetris. Dewey llenaría el tablero, pero Luis todavía tenía que alcanzarle, y su tablero estaba muy mal. El campeonato entero se podía decidir aquí. 7-2-3, you need 7-2-3. Keep playing. Come on. Oh my God. He's actually cleaning this up. Come on. That's the wrong piece. No! And Dewey wins the tournament. Oh no. We got a champion in CDWC Iberia 2023. Dewey, que había estado al borde de la derrota contra el IVA en las semifinales, no consiguiendo ni un solo max out hasta la final, consiguió vencer a Luis 3-1, llevándose el campeonato de CTWC Iberia 2023. Fue un digno final para un campeonato inolvidable. Gunther y el IVA se llevaban el trofeo por acabar en el top 4, mostrando que Dash todavía tiene lugar en la comunidad. Luis se llevaría el trofeo de plata y Dewey llevándose el trofeo del ganador. La verdad es que disfruté mucho de un día inolvidable, tanto por el nivel mostrado como por conocer a algunos miembros de una comunidad tan buena como es la del Tetris clásico, y que aquí en Iberia va creciendo poco a poco. Y es que si algo caracteriza a la comunidad, tanto a nivel local como internacional, es el respeto entre jugadores, tanto en la derrota como en la victoria, lo que ha ayudado a formar una comunidad tan sólida. Pero todo tiene su fin, y en mi caso era hora de decir adiós a Madrid y volver a casa. ¿Y qué ha ocurrido desde entonces? Bueno, después de que yo consiguiera mi max out, otros miembros de la comunidad española eran candidatos a conseguirlo. Por ejemplo, todos los meses Retrocabeza organiza campeonatos de Tetris clásicos con Tetris Effect Connected, y en uno de esos juegos el Valle pudo por fin romper la barrera del 1.000.000 de puntos. ¿Dónde está el palo? ¿Nos vamos? ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! ¡El max out de Valle! ¿Qué le va a valer el torneo? ¡Vamos, Valle! Otro que no tardó en conseguir múltiples max outs fue Hangamaster, llegando a conseguir 1,1 billones de puntos, siendo el segundo jugador español en conseguirlo. Y nos falta hablar del caso de Luis. Nos remontamos a julio de 2023. Luis hizo uno de sus intentos para intentar entrar en el CTM de agosto, y él apuntaba al grupo principal, el grupo Master. Recuerdo estar en el directo de su intento de clasificatoria, y a pesar de que lo hizo muy bien, los requerimientos para Master eran cada vez más complicados. Solo las 16 mejores puntuaciones pueden pasar. Luis sabía que su puntuación no sería suficiente. Algunos de los miembros del chat, incluido yo, le insistimos para que publicara su clasificación sin importar en qué grupo clasificara, y es que pensó en no hacerlo. Al final le convencimos. Clasificó para el grupo Challengers, el segundo grupo de relevancia. Durante todo el mes de agosto fue venciendo a cada uno de los jugadores con los que le tocaba. Llegó a la final contra Eyeball y le venció 3-0, para llevarse el título de agosto de Challengers.
CTM funciona de tal manera que si ganas el título de un grupo, tienes entrada garantizada en el siguiente mes para el grupo superior. Así que no podría clasificar para Masters en agosto, pero entraría en septiembre. Y lo que pocos esperaban era que, contra los mejores jugadores del mundo, Lewis fuera venciendo a cada uno de ellos, llegando a la final y venciendo a Allen Bot 3-1, llevándose el título más importante de septiembre, venciendo a todos los jugadores del mundo. Pero si 2023 fue increíble, 2024 sería una locura en la comunidad de Tetris. Se alcanzarían metas imposibles y por primera vez desde la creación del juego, Blue Scooty fue la primera persona en vencer al juego, llegando a un punto en el que el código obsoleto del juego no puede seguir procesando correctamente, básicamente crasheando el juego. Menos de un mes después, otros dos jugadores, Pixelandy, finalista de 2020, y Fractal, campeón del mundo de 2023, también conseguirían crashear al juego al entrar en nivel 155 usando una línea. Desde entonces, la popularidad del Tetris clásico ha alcanzado niveles nunca vistos, con los jugadores sobrepasando los límites teóricos a los que un humano puede llegar. Más recientemente, otro conocido jugador, Alex T, destruiría todos los récords para conseguir llegar a los 16 millones de puntos, y Blue Scooty le respondió poco después con 18 millones. ¿Y qué ha pasado conmigo desde entonces? Bueno, me pude clasificar para el CTM de mayo de 2024, en uno de los grupos, grupo de comunidad T2, y después de clasificar a la mitad de la tabla, empecé a vencer a mis rivales, algunos de ellos Hypertappers o Rollers. Y se fue demostrando cómo poco a poco iba progresando, ya fuera mediante salir de situaciones muy complicadas con el tablero en nivel 19, cuando te lo estás jugando todo, o consiguiendo un nivel de agresividad que me acerque a puntuaciones muy altas incluso en competición, donde la presión es mayor y solo tienes un intento, o mejorando mucho mi consistencia para llegar a nivel 19 sin problemas cada vez de forma más regular, permitiéndote gestionar el juego también pasado nivel 19. Después de haber vencido a todos mis rivales y llegar a la final... And that means F1 champion, the 140 takes game 3, takes the sets, and takes the T2 title. Antes de acabar, comentar que en la descripción tendréis todo lo necesario. Empezando por el Discord de la comunidad del CTWC Iberia por si os queréis unir, o informaros sobre el CTWC Iberia de 2024 en Ciudad Real a principios de octubre. También tendréis los canales de YouTube y de Twitch, tanto de CTWC como del CTM, la casa de los campeonatos mensuales. Todas las canciones usadas en este vídeo también estarán en la descripción. Y como os dije, tanto el canal de Tebrix como mi canal relacionado con Fórmula 1 y Sim Racing también tendréis el link en la descripción. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Nos vemos la próxima vez. 3, 2, 1, Tetris.